casi pues para continuar. Muy bien. Además de esto que yo ya les mencioné, que es como el proceso fisiopatológico habitual, lo que eventualmente vemos en la diabetes mellitus, hay muchas nuevas cosas que se han descubierto, hay muchas nuevas cosas que se conocen hoy en día y que son incluso el foco o las dianas terapéuticas en la intervención del paciente que vive con diabetes. Esto que yo les mencioné ahorita es lo que ustedes encontrarían en cualquier libro de fisiopatología, expresado con palabras más, con palabras menos, más técnico, menos técnico, bla, 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 bla. Esto es lo que ustedes encontrarían de manera habitual, pero a mí no me gusta que se queden con lo básico, no me gusta que se queden con lo típicamente comprendido. Me gusta ir como pues más allá, ¿no? Y llegar como al punto de las actualidades. Y en ese sentido, por ejemplo, hay otros mecanismos que también se han comprendido actualmente como mecanismos implicados en la fisiopatología de la diabetes mellitus. Hoy en día sabemos que no es nada más problema de la insulina, que no es nada más problema del glucagón, que no es nada más problema de los receptores insulínicos, sino que también hay factores asociados directamente en la fisiopatología de la enfermedad. Y uno de ellos tiene que ver con este concepto que es un concepto relativamente nuevo, que es el concepto de inflexibilidad metabólica. De entrada, ¿a qué me refiero con el concepto de flexibilidad metabólica? La flexibilidad metabólica es la capacidad que cualquier célula, vamos a poner ahorita al músculo, la capacidad que el músculo tiene para poder reconocer a los diferentes sustratos energéticos y utilizar al que se adapte a sus necesidades. Es decir, yo por ejemplo, miocito, yo por ejemplo, célula muscular, necesito energía de la glucosa, pues agarro glucosa. Necesito energía del ácido graso, pues agarro ácido graso. Necesito energía de algún aminoácido, pues agarro ese aminoácido. Entonces la flexibilidad metabólica es la capacidad que la célula tiene para poder obtener energía a partir del sustrato que mejor le convenga. En tanto, la inflexibilidad metabólica es la pérdida en la capacidad de escoger energía según le convenga a la propia célula, ¿va? Y voy a poner un ejemplo de lo que sería la flexibilidad metabólica. Cuando yo, por ejemplo, estoy dormido, me voy a dormir, me acuesto y me levanto muy tarde y tengo un periodo de ayuno muy largo porque a lo mejor dormí 10 horas y aparte me levanté y estuve 2 horas nada más jugueteando en mi cama y estuve entonces 2 horas, 12 horas, perdón, en ayuno. En automático se encienden procesos en donde la célula va a obtener energía a partir de la grasa. ¿De la grasa por qué? Porque no tenemos glucosa disponible, porque no he comido, porque estoy en ayuno en 12 horas. ¿Me explico? Entonces, esa capacidad que la célula tiene de obtener energía a partir del ácido graso, sí, es lo que se conoce como flexibilidad metabólica. Eso es una flexibilidad metabólica. ¿Estamos? En otro caso, me voy a entrenar y entonces estoy corriendo, imagínate, hora y media, y entonces termino de correr y termino, ¡pum!, depletado, deshidratado, sin glucógeno, sin nada, veo borroso, bla, 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 bla. Me tomo un vaso de jugo o alguna bebida altamente azucarada y entonces repongo el nivel o los niveles de glucosa sanguínea y en automático esa glucosa inmediatamente se va a capturar en la célula y se va a utilizar porque es el sustrato que más le conviene en ese momento a la célula utilizar. Entonces todo eso es flexibilidad metabólica. Ya les decía, la inflexibilidad metabólica es cuando esta capacidad entonces se pierde y entonces la célula no es lo suficientemente competente como para discernir y decir, ah, ok, ahora necesito de ti, ahora necesito mejor de ti. ¿Me explico? Eso es flexibilidad e inflexibilidad metabólica. ¿Alguna duda con eso? No, profe. Ok. ¿Por qué se da la inflexibilidad metabólica? ¿Por qué una célula seguiría de la flexibilidad a la inflexibilidad? Bien, dos cosas. La primera y más importante tiene que ver con la obesidad. La obesidad es una condición inflamatoria, es una enfermedad inflamatoria perpetua. En tanto yo estoy permanentemente inflamado, perdón, en tanto estoy permanentemente obeso, estoy permanentemente inflamado. Esta inflamación, si yo por ejemplo sacara un estudio bioquímico en el paciente, pues estaría viendo que muchos marcadores inflamatorios estarían alterados. Ay, perdón. Ah, se salió en la pantalla, ¿verdad? Déjenme regreso.
Sí. Listo, va. Entonces ya les decía, eventualmente cuando estamos con obesidad, pues estamos permanentemente inflamados. Entonces también les mencionaba que si sacamos un estudio bioquímico en un paciente con obesidad, estaríamos viendo presencia de muchas moléculas inflamatorias. Moléculas inflamatorias como la proteína C reactiva, como la interleucina 6, como la interleucina 1, como el TNF-alfa, como la adiponectina, etcétera, etcétera. No voy a entrar como tanto en detalles, pero imagínense que entonces cuando estamos inflamados tenemos presencia de muchas moléculas inflamatorias y si tenemos obesidad tenemos presencia de esas moléculas inflamatorias. Estas moléculas inflamatorias entonces son las que van a afectar directamente a ciertos receptores celulares que promueven estos mecanismos de flexibilidad o inflexibilidad metabólica. Entonces, a medida de que yo tengo inflamación sistémica y esta inflamación llega a esos tejidos en particular, esa inflamación va a generar que se vaya perdiendo la flexibilidad metabólica y en automático me voy a migrar a la inflexibilidad metabólica. ¿Va? Y ese es el paso número uno o el elemento número uno que te genera la inflexibilidad metabólica. El segundo, las mitocondrias. Las mitocondrias son organelos que tenemos en todas las células y que son como la máquina energética en donde se lleva a cabo la magia y de donde podemos obtener energía a partir de ella. Las mitocondrias eventualmente se van perdiendo con la edad también. Podemos hacer que nuestra célula tenga más mitocondrias o podemos disminuir la cantidad de mitocondrias. Ya de entrada, por ejemplo, nada más la obesidad reduce la cantidad de mitocondrias. El sedentarismo reduce la cantidad de mitocondrias. La inactividad física reduce la cantidad de mitocondrias, ¿va? Y aunado a esto, la edad reduce la cantidad de mitocondrias. Entonces, entre menor cantidad de mitocondrias con el tiempo yo vaya teniendo, menor flexibilidad metabólica voy a tener y en consecuencia voy a tener mayor inflexibilidad metabólica. ¿Va? Entonces la inflexibilidad metabólica es producto de un estado inflamatorio perpetuo y es producto de una disminución en la cantidad de mitocondrias. ¿Estamos? Y entonces, un sujeto con diabetes que tiene de todo, un paciente con diabetes que tiene obesidad, que es sedentario, que es inactivo, que va envejeciendo, que bla, 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 pues tiene el escenario perfecto para que la diabetes mellitus le esté generando alteraciones importantes y que no logre el control. ¿Estamos? ¿Sí? Ya luego, pregúntenme cómo es que podemos recuperar mitocondrias, porque esa es una parte muy interesante, pero no me puedo ahorita quedar en ese tema, ¿va? ¿Alguna duda sobre esto? Nope. Ok, segundo punto que actualmente se está estudiando y que tenemos también ya conciencia de que es un elemento que produce diabetes mellitus, la lipotoxicidad, y es a lo que me refería hace ratito también con el tema de obesidad. Cuando nosotros tenemos obesidad, el adipocito va creciendo y va superando los límites de expansión. Eso se conoce como hipertrofia de los adipocitos, cuando el adipocito va creciendo, 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 y puede crecer hasta donde uno quiera, ¿sí? Porque el adipocito va a estar reservando o va a estar metiendo en su interior moléculas de ácido graso. Entonces va a estar guardando, guardando, guardando todo lo que tú quieras y nos vamos a expandir hasta donde uno quiera, ¿sí? Eventualmente el adipocito tiene esa facultad de hipertrofiarse al tamaño que el adipocito quiera, ¿va? Entonces el adipocito, una vez que va incrementando su tamaño, va generando una mayor producción de citocinas proinflamatorias, que es lo mismo a lo que me refería hace ratito. ¿Por qué citocinas inflamatorias? Ok, porque este adipocito va a estar, como va a estar muy lleno, como va a estar atosigado de ácidos grasos, va a estar sacando o va a estar expulsando de sí mismo ácidos grasos que tendrían que estar adentro, ¿sí? Y estos ácidos grasos en la sangre, en el torrente sanguíneo, van a estar generando la producción de moléculas inflamatorias. Te preguntarás por qué. Muy fácil, porque el ácido graso una vez que llega al torrente sanguíneo, pues no puede estar ahí porque tiene que estar adentro del adipocito, pero como se detecta afuera, mi sistema inmunológico es muy inteligente entre comillas y entonces se empieza a liberar la producción de macrófagos. Esos macrófagos van a llegar directamente ahí al adipocito y lo van a intentar disolver o lo van a intentar neutralizar porque no es común que el ácido graso esté en la circulación. Entonces,
esta condición o esta destrucción del macrófago va a generar la liberación de citocinas inflamatorias. ¿Cuáles? Las que ya mencioné hace ratito. Interleucinas, proteína C reactiva, bla, 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 bla. Y esta condición, esta lipotoxicidad que el aumento en el tamaño del adipocito va a estar generando, genera cosas como resistencia a la insulina, estatosis hepática, que no es más que hígado graso, alteraciones postpancreáticas, como ya les mencionaba, en las células beta pancreáticas, alteraciones cardiovasculares o alteraciones o daño renal. Básicamente estas condiciones son producto de la lipotoxicidad que nos compramos cuando empezamos a tener obesidad. Entonces, la lipotoxicidad, entiéndase como también uno de los mecanismos implicados en el desarrollo de la diabetes mellitus. ¿Va? Y ya casi para finalizar esta parte, que es como de lo que más me gusta, tiene que ver con los receptores GLUT. Aunado a esto que ya les platicaba yo, de que en las células tenemos receptores insulínicos y que el receptor insulínico se contacta directamente con la insulina y permite el ingreso de glucosa y bla, 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 bla. Solíamos decir antes, hace algunos años, solíamos decir que la única forma de que la glucosa entrara a la célula era a través de los receptores insulínicos y que o sí necesitábamos insulina. Y es lo que en los libros ustedes van a leer, es lo que en los libros se solía decir porque pues es lo único que se conocía, ¿sí? En estos últimos años, 10 años, 5 años, se han estudiado a ciertos componentes moleculares que se conocen como receptores GLUT. Los receptores GLUT hay diferentes, GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4, 5 hasta el 12 me parece. El que más nos importa es el receptor GLUT4. El receptor GLUT4, ¿por qué? Ok, porque es un receptor de membrana también que encontramos aquí. Chequen, este es el receptor insulínico y el receptor GLUT es también una forma de receptor que ayuda también al paso de la glucosa, pero sin insulina. O sea, el receptor GLUT4 no requiere de la presencia de insulina para poder meter glucosa. Es como, imagínate, el amigo con pinche, el amigo que te hace paro, ¿sí? Es como justamente ese apoyo que siempre necesitas y que siempre ahí va a estar. Entonces, el GLUT4 hace esa chamba, independientemente de que funcione o no este receptor, que ya hablamos de que se puede disfuncionar y bla, 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 bla. Estos receptores GLUT4 de reciente conocimiento y cuyas líneas de investigación están actualmente muy al tope intentando investigar sobre ellos, promueven la entrada de glucosa al espacio intracelular sin necesidad de que haya insulina. Entonces, se tiene conocimiento de que en personas que presentan intolerancia a la glucosa, también se van perdiendo receptores GLUT. Entonces, así como se pierden estos y estos, así también se van perdiendo los receptores GLUT, que antes, repito, ni los conocíamos, pero ahora ya sabemos que sí existen y que también se empiezan a perder. La maravilla de todo esto es que asimismo, como se tiene conocimiento de que pues funcionan para eso, o sea, también se tiene conocimiento que si, por ejemplo, estos fallan, estos pueden hacer un poco su chamba. Y estos podemos recuperarlos o podemos readaptarlos o rehabilitarlos para que vuelvan a funcionar. Entonces podríamos tener personas que ya tengan una menor captación de glucosa a través de la insulina porque pues, esto ya no sirve, pero podemos exponenciar o podemos hiperestimular a estos receptores GLUT para que estos funcionen y hagan un poco de la chamba que estos otros harían, ¿sí? Lo mismo, luego pregúntenme cómo podemos estimular a los receptores GLUT para poder hacer de ellos la mejor ayuda en el manejo del paciente que vive con diabetes, ¿sí? Luego me van a preguntar entonces cómo podemos estimular a la mayor producción de mitocondrias y cómo podemos sobreexpresar receptores GLUT de membrana para poder mejorar estadios de diabetes mellitus, porque es justamente la maravilla de la intervención no farmacológica en este tipo de pacientes, ¿sí? Expresar receptores GLUT e incrementar la cantidad de mitocondrias que el paciente tiene, ¿va? Y pues bueno, ya casi para finalizar entonces y a manera de síntesis, en la diabetes mellitus tipo 1 el cuerpo no produce insulina, se diagnostica en una etapa muy precoz y no tiene regresión. Normalmente es a causa de un ataque del propio sistema inmunológico, no existe cura y pues no se puede evitar, que es lo que ya mencionábamos. En la diabetes mellitus tipo 2 la insulina termina siendo insuficiente, es decir, termina con un daño importante en las beta pancreáticas
muchas personas son asintomáticas y no se conocen enfermas de. Ojo con esto, porque luego de pronto también se suele decir que la diabetes se genera por un susto. Entonces, no, 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 jamás en la vida. La diabetes no se genera por un susto. Sin embargo, un susto puede evidenciar la presencia de diabetes mellitus, porque eventualmente cuando estamos sujetos a un susto, hay una mayor síntesis de ciertas hormonas y neurotransmisores que en su defecto van a estimular la hiperglicemia. Entonces, eventualmente, cuando me asusto, puedo tener hiperglicemia. Entonces, si llego al hospital y me detectan hiperglicemia y en ese momento y me detectan diabetes en ese momento, eventualmente, pues lo relacionamos, pero no, no existe un vínculo directo que enlace a la diabetes mellitus tipo 2 con la presencia de sustos reiterativos. O sea, eso no, 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 no es imposible, ¿eh? Este, Maestro, entonces no sirve de nada que nos den virotito para el susto. me parece que es inapropiado incluso. Vale, entonces, pues, bueno, también está relacionada, como les decía, con la obesidad, el sedentarismo, factores genéticos. No existe cura, entre comillas. Pregúntenme también de eso, porque hace 3 años se publicaron los primeros datos sobre que podemos por ahí tener ciertas intervenciones en donde podemos también tener cierto porcentaje de regresión. Entonces, actualmente se dice que no tiene cura, pero podemos platicar un poco más a detalle sobre las actualidades que existen sobre el manejo de la diabetes mellitus. Y pues bueno, como les decía, se puede prevenir o retrasar la condición patológica, ¿va? ¿Qué más? Pues bueno, en la diabetes mellitus requiere tratamiento en su forma de insulina, no requiere administración de antidiabéticos orales, que es lo que les mencionaba, puesto que todo se puede estar controlando con el tratamiento oral. Requiere control de la dieta, obviamente. El tipo de pacientes de diabetes mellitus tipo 1 requieren también hacer actividad física, llevar un control y el tema del cuidado de la presión arterial, el colesterol, el riñón, etcétera, también es muy importante para el correcto manejo de la enfermedad. En la diabetes mellitus tipo 2, el tratamiento con insulina puede ser indicado, pero ya les mencionaba que pues, va a depender completamente de la situación clínica del paciente. Eventualmente se requieren tratamientos orales. Aquí básicamente siempre es la primera línea de atención. Se relaciona completamente con la obesidad, requiere dieta, requiere actividad física, requiere el control de las concentraciones de azúcar en sangre y requiere también el control de la presión arterial, el colesterol y no viene aquí, pero les mencionaba de la función renal. ¿Va? Y pues bueno, algunas situaciones que pueden agenciarse junto con la diabetes, problemas cardíacos, nefropatías, neuropatías, pie diabético, problemas de la vista, de las articulaciones, complicaciones cutáneas, del aparato digestivo, la disfunción sexual también la podemos llegar a ver y problemas particularmente en piezas dentarias o enfermedad periodontal también lo podemos estar viendo. Y ya nada más, pues bueno, para terminar, solo me importa que reconozcan y vean este cuadrito que está acá, puesto que son los criterios de diagnóstico para la diabetes mellitus. Eventualmente sujetos que tienen una glucosa en ayunas de más de 126 miligramos sobre decilitro son sujetos candidatos al diagnóstico de diabetes mellitus. En sujetos en donde se hace la prueba de intolerancia a la glucosa y tienen más de 200 miligramos sobre decilitro, con esta prueba en particular, también es un criterio clínico para el diagnóstico de diabetes y en términos de la hemoglobina glucosilada, la cual también es un marcador que solemos evaluar para el diagnóstico de diabetes, sujetos que tengan una hemoglobina glucosilada de más de 6.5% son sujetos que se diagnostican con diabetes. Y el tema de la hiperglicemia, se pueden también hacer como algunas glucosas al azar, pero realmente estos tres que están acá arriba son como los determinantes para poder hacer diagnóstico concreto y oficial de diabetes mellitus tipo 2. ¿Va? Muy bien. Y pues prácticamente hasta aquí la sesión del día de hoy. No sé si tengan alguna duda.